¿Cuántos pasaron por crisis? Bastante, ¿no? ¿Cuántos me dicen, hoy estoy en una crisis? Bueno, o en algún área de tu vida estás en crisis, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, vivís en Argentina, estamos en crisis, ¿no? Digamos, ya es una cosa como... digamos, vivimos en crisis, o sea, prender la televisión es esta semana de qué es la crisis. Digamos, ya no es si estamos o no en crisis, no, en cuál crisis estamos. Estamos en una crisis política, estamos en económica, estamos... Bueno, ¿y en cuál de todas las económicas? Bueno, viste que hay... Ahora, claro, podemos hablar de crisis, no sé, energética, ahora hay crisis energética, crisis medioambiental, económica, qué sé yo, hay de todo. Pero hay otro tipo de crisis que son las crisis personales. De esas vamos a hablar, no vamos a hablar hoy de crisis política ni energética, vamos a hablar de las crisis personales. Y uno dice, pastor, ¿por qué hay que hablar de la crisis? Bueno, porque si es algo que nos pasa, es algo que vivimos, es algo... No sé, ¿cuándo? Acordate de tu primera crisis. ¿Cuándo fue tu primera crisis? A ver, ¿alguno se acuerda de su primera crisis? Adolescencia, los adolescentes. No sé, cuando... Si haces mucha memoria, tu primera crisis fue cuando saliste de la panza de tu mamá, ¿no? Y lloraste. ¿Por qué llora un bebé cuando nace? Porque salió... Tenemos 2 bebés que nacieron ahora, Lorenzo y Nina, de Janel y de Paula. Y claro, y nacen los bebés y lo primero que hacen es llorar. ¿Y por qué llora? Y yo creo que llora porque lo sacaron de la comodidad, estaba alimentado por un tubito que ahora va a tener que hacer ejercicio para, ¿no? Tomar, para alimentarse y bueno, y todas esas cosas. Cambió el modelo, digamos, ¿no? La crisis tiene que ver con un cambio profundo, ¿no es cierto? Que muchas veces te pone en una situación de no tomar decisiones, de hacer... generalmente es porque te genera en muchos casos un riesgo, un peligro, o a veces te genera una situación que no estás acostumbrado, ¿no? Un cambio, por ejemplo, es cuando el nene deja la casa y empieza el jardín. ¿Te acordás del primer día de jardín? Mamá, no te vayas, no me abandones. Bueno, es toda esa escena del niño que se... Otros están felices, pero bueno, son así. Hay gente que sufre más la crisis y otra que no. La crisis de la adolescencia. Vieron que los psicólogos hablan de las crisis de la edad, ¿no? Las crisis de la adolescencia, la crisis de la mediana edad, la crisis del cuarto... Primero la del cuarto de siglo, cuarto de siglo, ¿no? Y después la de la tercera edad. No sé en cuál de todas estás o estás entre una y la otra, pero generalmente pasa eso, ¿no? Hay crisis y después hay crisis personales, crisis muy puntuales, ¿no? Cuando uno tiene un accidente o una enfermedad o algo, o una pérdida, es una crisis puntual. Pero la verdad es que si no es de económica, si no es política, si no es de la edad, si no es de la... Sí, en alguna te agarra. O sea, nos tiran crisis por todos lados y uno dice, pero pará, ¿Dios pensó en esto? Bueno, si Dios nos formó, Dios nos dio herramientas para trabajar en medio de las crisis. O sea que no es que es algo que nos tiene que... me vino la crisis de esto o la crisis de... No, por ejemplo, hablo con muchos papás que me dicen, no, estamos muy felices que nació nuestro hijo, pero a los pocos días nos dimos cuenta que nuestro matrimonio cambió para siempre. Y sí, es verdad. Pero uno, ¿viste? No se da cuenta hasta el día que vino. Por eso algunos dicen, no, esperemos un poco más, porque sabe que el día que viene ya no es lo mismo, digamos, ya no están más los 2 solos, ahora hay uno más, o 2, ¿no? Digamos, o 3, o lo que sea. Pero bueno, y ni te cuento cuando le vienen mellizos, como por ahí, ¿no? No es que te cambie la vida, te recontracambia la vida, digamos, ¿no? O sea, ya no es que, ¿no? Por ahí estaba Ezequiel y Jackie, o Cami, ¿no? Y cuando le vienen los mellizos ya... Tenías uno, o Ezequiel y Valentina, ya no agarrás uno, ya tenés que agarrar 2. O sea, llora uno y el otro también llora porque se contagia, ¿no? Y esas cosas que vos decís, pero me cambió la vida, y sí, te cambia. O muchas cosas que te pasan en la vida que te generan ese tipo de incertidumbre, de inestabilidad, de confrontación, ¿no? Muchos dicen, la crisis es una oportunidad. A ver, ¿creen que sí o no? Algunos dicen, bueno, los chinos dicen la palabra crisis significa oportunidad. Bueno, yo no soy chino, no hablo chino,
todo bien con el chino, acá enfrente, lo bendigo, pero no hablo chino y para mí la crisis es crisis y la oportunidad es oportunidad. Si bien es verdad que algunos aprovechan la crisis, por ejemplo, unos lloran y otros venden pañuelos. Es así, o sea, siempre está, se larga a llover, hay uno paraguas, siempre hay alguien y otro se está mojando. O sea, hay alguien que aprovecha la crisis, lo cual está bien, pero no significa que uno está, que vengan las crisis para tener más oportunidades. No, no es así. De verdad que la crisis a veces deja muchas situaciones difíciles y mucha gente no se sobrepone de una crisis. Uno dice, bueno, la pandemia fue una crisis y fue una oportunidad. Sí, para algunos sí, pero para la mayoría de las personas no. Hoy tenemos muchísima gente con problemas de salud mental, con problemas de ansiolíticos, de problemas, etcétera, de depresión generados por una crisis. Y las crisis no a veces dejan secuelas. Y bueno, un poco que, nada, si uno ve las crisis, uno dice, bueno, a ver, dame un poco más un contexto. Y bueno, tenemos crisis de ¿qué? De identidad, por ejemplo, ya más puntuales, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis capacidades? Es algo que tengo que trabajar, porque la crisis no es que es algo así en un momento, es un proceso, ¿no? Y de eso quiero hablar esta noche, cómo Dios te ayuda a superar cada crisis, porque cada crisis es una oportunidad, sí, para que Dios opere y nos ayude a transformar nuestras vidas, ¿no? Entonces, número 1, la identidad. Número 2, el propósito. ¿Cuál es la misión que Dios tiene en mi vida? Para muchos están en esta etapa. No son crisis por lo delante, ¿no? Prospectivas se llama. Crisis hacia adelante. ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Cuál es mi llamado? Algunos dicen, Señor, ¿a qué me llamaste? Y están en esa lucha, ¿no? Señor, ¿qué querés que estudie? ¿Estudio esto, el otro, aquello? No, tremendo los que estudiaron, los que hicieron un curso de orientación vocacional. ¿Cuándo hicieron orientación vocacional? Te volvían loco. ¿Te gusta esto? No, esto tampoco. ¿Y esto tampoco? ¿Y qué te gusta? No sé. Y estás ahí que estudio esto y sabés que si te metés a estudiar algo y después no es, chao, perdiste tiempo. Pero uno está en esa lucha de encontrar. Y mucha gente le es más fácil y a otros le cuesta más. Algunos terminan una carrera y dicen, no era esto lo que yo tenía que... Si te acordaste, 8 años estudiando medicina y decís, no, la verdad que no era, ¿viste? Vos decís, tremendo, ¿no? Pero bueno, hay gente que tiene esa lucha tremenda, es una crisis que también uno enfrenta, a decir, que yo me acuerdo cuando le volvía loco al Señor, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Qué querés hacer en mi vida? ¿Qué querés hacer? Y todos los cultos, no había culto que no le decía, Señor, ¿qué querés con mi vida? Señor, ¿qué querés con mi vida? Señor, ¿qué querés? Señor un día me dijo, ¡basta! Tranquilo, ya te voy a decir. Tomate un relajante, algo, espera. ¿No? Y hasta que un día el Señor me fue mostrando lo que Él quería cumplir en mi vida. Primero con los jóvenes, después más adelante. Nunca me habló de que iba a abrir una iglesia. Porque sabía el Señor que no, por ahí no sé cómo lo iba a tomar. Pero bueno, de a poquito te va mostrando, más adelante te mostró. Y bueno, y así, Señor... Y uno está mirando hacia el futuro y tienes determinadas preguntas, ¿no? ¿Cuántos tienen preguntas sobre el futuro? ¿Y cuántos a veces lo viven con ansiedad, con un poco de preocupación? Señor, ¿qué vas a hacer? Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, eso es parte de una crisis, ¿no? Tremendo. Pero también hay una crisis de madurez cuando uno tiene que tomar decisiones de autonomía, ¿no? Estuvo bajo determinada paraguas y uno tiene que sabe que tiene que, ¿no? Por eso hoy se dice que la adolescencia a veces se posterga más de lo... ¿no? Entonces tiene 40 y dice, ya es hora de que me vaya a vivir solo. Bueno, sí. ¿No? Ya tengo 30 y pico y ya, bueno, ya tenés que tomar tus propias decisiones, mi amor. No, bueno, sí, pero me gusta la Play. Bueno, sí, también la Play está lindo, pero... uno no, y es como que uno tiene que decir, no, y dar el salto hacia el... Y bueno, son crisis en algún sentido. A algunos les cuesta más, otros menos. Todo es un proceso, ¿no? Y después viene la última, que es la crisis que tiene que ver con lo del pasado, ¿no? Y ahí esa es dura. Esa es una... Bueno, yo a mi edad ya tendría que tener esto, ya tendría que tener mi casa, tendría que tener mi auto. Bueno, sí, en teoría estamos... Bueno, y la crisis, yo ya tendría que haber logrado esto, el otro. Es una crisis más retrospectiva, porque uno, ¿qué puede cambiar del pasado? Nada.
ya pasó, el pasado pasó, pero es una crisis porque viene con culpa, viene con temores y viene con... Bueno, y en todas esas, o sea, te das cuenta que vivís, si no estás en una te agarra la otra y si no te agarra, o si no vas en crisis, en crisis, en crisis, en crisis. O sea, vivo de crisis en Cristo Jesús. Esa es en vez de gloria en gloria, de crisis en crisis. Y uno dice, Señor, ¿cómo hago? Porque, ¿qué es lo que pasa? Una crisis contagia a la otra. Si yo no supero, viene una crisis. Entro ya a la que viene, ya entro mal. ¿Viste? Es como que salís a una carrera y ya venís medio con el auto gastado y ya con la próxima carrera ya te agarra mal. O sea que si venís con una crisis poco que no la pudiste superar bien o venís con ¿no? Una mochilita de la última crisis que no pudiste superar, cuando te viene la siguiente te volteas, ¿no? Y ahí es como que uno dice, Señor, ¿cómo hago para, aplicar lo que tu palabra nos dice que es vivir en victoria? Porque la Biblia dice que el que está en Cristo vive en victoria. Somos más que vencedores, dice Romanos 8. Romanos 8 dice, nada nos puede separar del amor de Dios. No hay crisis que te pueda detener. Y alguno dice, bueno, vivís en Argentina. ¡Gloria a Dios! No hay crisis que nos pueda detener. ¿Vivís en una vida complicada? Sí, bienvenido. Pero es la vida que Dios nos da y Dios nos llama a vivir en victoria. Y en cada crisis vamos a salir en victoria. Es porque esa es la promesa del Señor, esa es la palabra que Dios te da y te dice, de esta vas a salir en victoria. Yo he pasado por algunas crisis y en una de ellas es como que siento una palabra atemorizante, como de esta no vas a salir bien. Y tengo un amigo que me dice, vos siempre caés como los gatos, caés parado. Vos siempre salís adelante a pesar de que parece que te va, y bueno, porque tengo un Dios grande y cuando... ¿no? Y a veces siento como que el enemigo dice, en esta lo fusilo. Y sale el Señor. Porque el Señor siempre tiene un plan B. Siempre el Señor tiene algo que a través de eso te saca en victoria. Quiero invitarte a leer algunos pasajes de la Escritura. En el libro de Juan, capítulo 9, hay un pasaje donde nos da algunas pautas de este tema, donde una persona había estado ciega de nacimiento. Y aparece un conflicto porque los discípulos le hacen una pregunta al Señor. Vamos a leerlo en Juan capítulo 9. Dice, a su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Mirá la pregunta que se hacían los discípulos. El origen de esta situación. Ni él pecó, ni sus padres, le dijo Jesús. Sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar, dijo Jesús. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y el ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Y sus vecinos, y los que lo habían visto pedir limosna, le decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Y unos aseguraban, sí, es él. Y otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía y decía, soy yo. Qué tremendo que cuando viene una crisis, cuando viene una situación, mucha gente quiere ver el origen. ¿Por qué me vino esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Alguna vez te preguntaste? ¿Por qué me pasa esto a mí? Algunos le echan la culpa a la mala suerte, a los elefantes que pasaron y dejaron, ¿no? No sé, ¿vieron que dice yo tengo mala suerte? O a mí me pasa. ¿Por qué al otro no le pasa? ¿Por qué esta persona, yo tengo algo y son como empiezan a buscar, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me aumentan las cosas? Bueno, no es pecado tuyo. O sea, acá sí hay pecado, pero no son tuyos. Son de algunas situaciones que vienen de arrastre en nuestro querido país, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? Y bueno, porque... una vez yo oraba al Señor, estaba enfrentando una crisis y decía, Señor,
¿por qué? ¿Por qué? Y lo volvía loco, Señor, ¿por qué? Y hasta que el Señor me dio un versículo que está en Juan 16:33 que dice, porque en el mundo tendrás aflicción. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo vencí al mundo. O sea, vivimos en un mundo de crisis. Vivimos en un mundo donde de alguna manera te va a pegar alguna u otra crisis. O sea, si uno quiere vivir en una cajita de cristal, por eso muchos papás, no nos toca eso, todos los que son papás lo han vivido, quiere que a su hijo no le pase nada, que viva, que no enfrente ninguna crisis, que no tenga ningún problema que solucionar. Y los padres modernos quieren solucionarle todos los problemas a los chicos, ¿sí o no? Todo, que no tenga ningún problema, que no pase nada. Y bueno, la verdad que eso no funciona. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a llegar una crisis. Si no está preparado para justamente enfrentarlas, le va a ser muy difícil. Así que empezaron a decirle al Señor, ¿por qué esta persona está en esta situación? ¿Por él o por sus padres? Por él imposible porque nació ciego, y por sus padres el Señor le dice, no, es porque hay un futuro y hay algo que Dios quiere hacer a través de esta situación. Y eso es una palabra que nosotros tenemos que pensar. Cuando viene una situación de crisis, en vez de preguntarnos por qué, tenemos que preguntarnos para qué. ¿Para qué? Cambiar el porqué del para qué. El por qué nos lleva muchas veces a buscar causas que a veces no podemos cambiar ni solucionar. Salvo que Dios nos la muestre. Salvo que Dios nos diga, mirá, esto pasó porque tal cosa. Entonces ahí Dios te dice, cambia el patrón para no volver a cometer lo mismo. O sea, si esa crisis viene porque siempre te tropezas con la misma piedra, viste que hay gente que se encariña con la piedra, ¿no? Es como que le gusta la piedra y dice, entonces siempre vuelve a pasar por el mismo pozo y siempre vuelve. Y eso, la culpa no es que Dios tiene un propósito que siempre te trague la misma piedra. Viste que la gente dice, ay, pero a los que aman a Dios todo les ayuda bien. No. Esa es una interpretación que no va. O sea, si vos te buscás la piedra y eso no te va a ayudar a bien. Bueno, pero algo capaz que Dios puede hacer. Sí, cambiarte la mente para que cambie la manera de actuar. O sea, viste que uno... ¿no? Y bueno, pero capaz que Dios quiere que me haga tantos chichones en la cabeza que un día... No es la idea. No es la idea. La idea es que Dios nos dio una inteligencia para poder tomar decisiones, para prevenir algunas cosas. Ahora, si uno tomó la decisión y a pesar de todo pasaron, entonces Dios lo permitió con un propósito. ¿Amén? Ahora, cuando es algo que uno no puede evitar, cuando es algo que te viene, estás en determinada crisis, bueno, no busques la quinta pata al gato. El gato tiene 4, ¿no es cierto? ¿Están seguros? ¿Por qué le buscamos la quinta? Le buscamos, ay, bueno, pero capaz que, no, entonces y esto puede ser una maldición de mi 4ª generación. Tampoco la... No, esto puede ser que alguien me está haciendo, viste que hay gente que es muy supersticiosa. ¿Conocen gente supersticiosa? Esta es la vecina que me está envidiando. Esta es mi cuñada que me está tirando malas ondas. Esta es mi amiga que me tiene celos de que no... Y vive así, vive re perseguida. ¿Conoces? Yo conozco gente perseguida. No la voy a señalar, pero bueno. Gente que está como... Y a mí y si estamos en Cristo, estamos protegidos, amén. Hola. El que habita al abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Mis ovejas están en mi mano y nadie las va a arrebatar, dice la palabra del Señor. El Señor dice, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. O sea que, ¿qué es lo que te quiero decir esto? No vivas diciendo, a ver, uy, me pasó esto, se me pinchó la goma del auto, alguien me hizo un mal. No, mirá, hay clavos en la calle, vas con la goma, se pincha, pero
justo a mí. No, probablemente hay mucha gente que en este momento también se le pinchó la goma del auto. Deja de hacer pensamientos que no tienen ningún sentido. Hola. ¿Somos perseguidos o no? Y esta crisis, ¿por qué? Bueno, escuchame, estamos acá, vivimos en este país. Somos seres humanos, o sea, nos pueden pasar, nos pasan cosas. Hola, pasan cosas. Pero parece que todas me pasan a mí. ¿Por qué no le pasan al otro? Bueno, que vos tenés que verla. Sí, que una le pasa a mi hermana, que yo tanto me pasa a mí. Bueno, hay momentos en la vida, viste que uno dice, me agarró una racha. ¿Cuánto dice me agarró la racha? Es que me agarró una racha, desaprobé la materia. Pasé, me cerró el alquiler, perdí el trabajo. Y uno dice, ¿y ahora? ¿Y qué es el principio que el Señor nos enseña? Nos dice, en la crisis, miremos al Señor, que es quien nos trae luz. Por eso Él es la luz. Porque la crisis te va a traer una nueva revelación, no solamente de tu vida, sino del propósito que Dios quiere cumplir a través de tu vida. Porque la crisis te permite reconocer algo que es una nueva revelación de la presencia y de la persona de Dios. La crisis te permite conocer a Dios de una manera que no lo conocías. Dios en cada crisis te va a dar una palabra. Y es esa palabra la que te va a sostener para atravesar esa crisis. O sea que en el medio de la crisis puede ser que Dios te dé una o dos o tres, pero seguramente con una es suficiente. Y en esa palabra vas a encontrar la luz de la revelación de lo que Dios quiere hacer a través de ese momento. ¿Amén? Eso no significa que alguno va a decir, Señor, mandame crisis, así me da palabra. No creo que sea así, ¿no? Pero uno dice, ya con las que tengo, voy bien. ¿No? Cada crisis tiene su tiempo. ¿No? Cada crisis tiene su etapa. Alguno hace esta oración. Señor, mandame todas las crisis ahora, así después estoy tranquilo. No diría así, ¿no? Porque cada uno puede llevarlas al tiempo del Señor. ¿No? A veces si te manda todas las crisis no tenés la fortaleza para soportarlas. O sea que cada una tiene su tiempo y su momento y bueno. Entonces lo que primero vemos es el tema de la identidad. La gente decía, es Él. No, se parece a Él. La gente opina porque el aire es gratis, pero cada crisis te lleva a reconocer una identidad personal de lo que vos sos. La gente no conoce quién sos vos. Pero Dios sí sabe quién sos vos. La gente sabe lo que ve de afuera, pero Dios conoce tu corazón. Y cuando vos enfrentás la crisis, miren, hay gente que se sobrepone a crisis y a situaciones que nadie le da dos mangos creyendo que se va a superar. Pero Dios sabe, por eso dice, nadie va a ser tentado más de lo que pueda soportar. Dios dará juntamente con la tentación la salida. Significa que Dios sabe que vas a salir en victoria de esa crisis. Decía amén. Porque Dios no te va a dar una carga más grande de la que podés llevar. O sea que hay una medida de fe para cada crisis. Amén. Hay una medida que Dios te quiere dar de unción para superar esa crisis y para salir fortalecido. O sea que en esa crisis, sea la que sea, de la edad, de la mediana, media, cumplí 25 años, pastor, un cuarto de siglo, usted entiende. Ya no soy un adolescente feliz. La vida ya me llevó por delante y ahora a sufrir. Miren, hay gente que lo toma bastante duro, ¿eh? Cumplí 30. 33 adelante. Trágico, terrible. Eso. Tremendo. Hay gente que lo vive más de... Tengo que trabajar. Bueno, o sea... Ahora, la crisis es un periodo de conocer, de revelación. ¿De qué cosas? Conocer primero a Dios, porque lo vas a ver a Dios en una faceta que no lo conocías. Dios conoce tu intimidad y vas a poder entrar a una revelación más profunda de la presencia de Dios en tu vida.
Y vas a poder marcar tu vida a través de cada crisis, cómo Dios te ayudó a superarla. Y qué palabra Dios te dio en cada una de ellas. Tremendo. Vas a conocer también otra cosa, la gente. Porque la gente se revela en las crisis. Vieron que dice, y cuando estaba bien y tenía mucha plata, estaba lleno de amigos. Cuando estuve medio complicado, nadie me invitaba. Bueno, vas a conocer mucha gente que te llama cuando todo está bien, cuando no está todo bien. ¿No es cierto? O sea, hay gente que uno conoce en las crisis, pero también uno se conoce a sí mismo. Y esto es parte del propósito y del plan de Dios en nuestra vida. Ahora, la pregunta es, Señor, ¿qué querés hacer conmigo en esta crisis? ¿Qué me querés remostrar? ¿Qué me querés revelar? ¿Hacia dónde me querés llevar a través de esta situación? Porque la situación, tenemos que entender esto. Digan conmigo, la crisis es pasajera. Porque uno está en el medio y cree que va a durar para siempre. Porque estás en el medio, pero el Señor sabe que vas a superarla con victoria. Ahora, la crisis lleva un proceso. Un proceso. Jesús agarró y dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Escupió en la tierra, hizo barro, se le untó, le hizo fangoterapia el Señor, ¿no? Le llenó la cara de barro y le dijo, ahora anda a lavarte. Claro, uno ve ese proceso y mucha gente critica el método de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios usó esta situación? ¿Por qué Dios utiliza esta forma? A veces las formas que hace el Señor no son las que más nos agradan, pero Dios hace como quiere. Dios usa a las personas que quiere, Dios se glorifica en esas situaciones, así que dale gloria a Dios porque el Señor te va a mostrar una estrategia nueva, una salida nueva, una mirada diferente a lo que todos ven. O sea que en esa mirada vas a encontrar algo del cielo que Dios quiere revelarte. ¿Amén? Así que en el proceso, porque a veces uno dice, ¿cuánto dura el proceso de la... Y bueno, Dios tiene sus tiempos. Uno cuestiona el proceso y le dice, Señor, ya, quiero ya. Y a veces se demora un poquito, ¿no? Bueno, dale, Padre. Yo sé que para vos un día son 1000 años y un día, pero para mí no, Señor. Yo sé que para vos el tiempo no tiene, pero para mí pasa, Señor. Y uno cree que, ¿no es cierto? Nosotros dentro del cronos le vamos a marcar los tiempos al Señor como si Dios no se diera cuenta. La crisis de propósito nos va a hacer entender de que en los tiempos del Señor hay que encontrar la guía del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te va a ayudar a salir de eso? Es como un barco que llega a un puerto, necesita alguien, uno de esos barquitos que lo va guiando por donde está el calado. O sea que necesitamos un faro que nos ilumine en medio de la crisis. La palabra de Dios, dice, es la luz a nuestro camino. No podemos salir de una situación de lucha si no tenemos luz. No podemos salir sin la guía del Espíritu. Pablo iba caminando, iba andando y Dios le decía, por acá no, Pablo, por acá no. Pablo decía, el Espíritu Santo me prohibió ir a tal lugar. El Espíritu Santo me... Y Dios me fue guiando. Y en esa ansiedad nuestra, Señor, dame ya, dame la salida. Uno a veces pierde y decir, Señor, mostrame lo que vos querés hacer. Lo que vos querés hacer. Por eso, en esa ansiedad, yo me acuerdo que todos los días iba a un lugar a pedirle a Dios que me muestre su futuro y su propósito. Todos los días estacionaba el auto en el mismo lugar, todos los santos días, y oraba. Señor, mostrame tu propósito. Señor, ¿qué es lo que vos...? Y yo no veía, pero sí estaba calando en el corazón del Señor. Y en el momento que Dios quiso mostrarme, entonces ahí se abrió la puerta. Qué lucha, ¿no? Para los que son ansiosos y quieren tener todo ya y todo. Y Dios tiene su tiempo y su proceso y Dios te va mostrando en parte,
Dios no te muestra todo de golpe. A veces si Dios te mostrara todo de golpe, chau, no lo puedes sobrellevar. Y Dios te va mostrando en parte, Dios te va mostrando como en escenas y te muestra la próxima etapa. Muchas veces la oración que yo he hecho fue así. Señor, si esto no es tuyo, sácamelo. ¿Te animan a orar así? Señor, si este trabajo no es tuyo, sácamelo. Señor, si esto no es... Señor, mostrame. Señor, si esta persona no es para mí, sácamela. No, no me la saques, Señor. Pero si Dios sabe lo mejor. Señor, si esto no es tuyo, sácamelo. Señor, si aquello no es lo tuyo, sácamelo. Señor, mostrame. No me dejes equivocar. Una gran oración. Señor, no me dejes equivocar. ¿Por qué digo eso? Porque si Dios te ama, no te va a dejar equivocar. Pero vos tenés que pedírselo. Porque Dios no te obliga y no es un déspota que te dice, tomá, para que sufras, te voy a... Bueno, cuando yo oraba por la pareja, yo le decía, Señor, no me des a alguien que no me guste. Obvio, no te va a dar el Señor ahí. Pero, viste, pensaba ese Dios, ese malo que te va a dar, tomá, para que sufras toda tu vida, te voy a dar a alguien que no te guste. No, la voluntad de Dios no puede ser alguien que no te da para que no te guste. O sea, si te es la voluntad de Dios. Ahora, eso no significa que todo lo que te gusta es la voluntad de Dios. Oh, son dos cosas diferentes. Una cosa es que Dios no te va a dar algo que no te guste, otra cosa es que todo lo que te guste es de Dios. Ah, me gusta es de Dios. Ah, bueno, no. Porque Dios sabe y Dios conoce el futuro, entonces yo le puedo decir, Señor, vos que conocés el futuro, no me dejes equivocar. Hola. ¿Estás en una crisis? Dios ve el futuro. Así que preguntale a Él que te va a sacar de esa crisis. ¿Amén? No sé cuál crisis estás pasando, en alguna te va a agarrar, si no es ahora, el mes que viene. Pero bueno, y no soy profeta, ¿no? Pero el hermano PG. No, yo no tengo ninguna crisis. Bueno, prepárate porque en cualquier momento te viene. Ahora, en cualquier crisis que venga, el Señor tiene la salida y Él te va a dar el futuro. Así que, Señor, ¿qué querés? Pensar en el futuro. Señor, ¿qué querés hacer a través de esto? Había un hombre llamado el Gadareno, el Señor lo había sacado de legiones de demonios y se quería ir con el equipo de Jesús y Jesús le dice, no, no te permito, andá a los tuyos y contale cuán grandes cosas Dios hizo contigo. A veces uno tiene la idea de que uno va a hacer lo que siente. Ay, siento esto, siento el otro, siento de que tengo que... Y el Señor dice, yo no siento. No, pero si yo siento, Señor. No, yo no. Es como que yo le marco a la gente y Dios dice, no, eso no. Porque Dios que sabe todo, a veces, ¿no? Sabe cosas más que las que nosotros podemos ver. Entonces el Señor le dijo, no, yo tengo algo superador. Andá y contales a toda la gente de tu barrio, de tu familia, de tus ciudades. Lo mandó a 10 ciudades. Lo mandó de evangelista recién convertido para que le predique a 10 ciudades, Decápolis. Decas son 10. 10 ciudades para que predique y cuente lo que Dios había hecho en su vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? A veces uno cree que el propósito es, Señor, envíame a las naciones. Y el Señor te envía a la vecina que se está muriendo y que quiere que le predique. Señor, ¿a dónde me querés enviar? Heme aquí, envíame a mí, Señor. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Y el Señor dice, ahí, a tu compañera de banco. Ahí a tu vecino, ahí a tu compañero de trabajo. No, ese no, dame algo más motivador, Señor. Dame, no sé, Nueva York, Londres, Señor. Dame, no, Mozambique, Señor, allá. Te dice, no, Señor, eso no, dame otra. ¿Viste que uno le mete mucho a... Y llega el momento de decir, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que...? Llega el momento de las crisis del pasado. Señor, yo sé que hay mucha gente que tiene lucha con esto. ¿Estoy logrando todo lo que puedo lograr? La crisis de realización es una de las más difíciles de enfrentar. Porque uno dice, Señor, yo no quiero ser un mediocre que solamente se conforma y como que se resigna a lo que hay. Dice, bueno, es lo que me tocó. Y bueno, me tocó esto. ¿Qué hace? Y bueno, vivo en este lugar y me acostumbro. Y esa no es la voluntad de Dios.
Pero tampoco es la voluntad de Dios estar siempre en crisis diciendo, bueno, si yo hubiera nacido en otro lugar, si yo hubiera sido otra... Y lamentándose por todo lo que uno no logró. Tampoco es eso. Tampoco es vivir comparándose con aquel, con el otro, con ellos. Y vivir una vida amargada, porque Dios te quiere dar el gozo. Y el gozo es lo más profundo para superar las crisis. Por eso dice, el gozo del Señor será tu fortaleza. El gozo es nuestra fortaleza. Así que pasemos la crisis que estemos, en el momento de la vida que estemos, podemos declarar, esto lo voy a superar en el nombre del Señor. Quiero dejar con vos un versículo que está en el Salmo 84, versículos 5 al 7. Dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendición el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. En una versión dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Pasa por el valle de las lágrimas y lo cambia en fuentes, región de manantiales. El Espíritu del Señor, deja que en esta noche venga una porción de fe y de esperanza a tu vida. Decir, no importa la situación que venga, no importa si viene con ansiedad o si viene con temor, no importa si viene con culpa, no importa si viene con inestabilidad. Estamos sobre la roca, estamos sobre la promesa eterna. Estamos separados en la mirada del Todopoderoso. Y hoy yo te desafío, iglesia, que hoy podamos mirar al Señor, al Dios de dioses, al que sabe lo que era, lo que es y lo que ha de venir, al que no cambia, al que tiene poder para derribar toda fortaleza. Yo sé que hoy estás enfrentando quizás algo que vos decís, ¿cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo voy a cambiar esta realidad? Hoy no veo el futuro. Y es verdad, cuando uno está bajo la crisis, cuesta ver el futuro. Pero ¿qué es lo más seguro? Apuntar a la palabra. Porque la palabra no vuelve vacía. Porque la palabra cumple el propósito para el cual fue enviada. Así que Dios te puede decir en esta noche, confía en mí. Confía en mí. Yo tengo una salida para vos, yo tengo un futuro para vos y una esperanza. Dice Jeremías 29:11, los pensamientos de Dios no son para mal. No son pensamientos de mal, son pensamientos de bien. Porque Dios tiene un futuro y una esperanza. Pensamientos de bien. No seas tirando pensamientos que Dios no tiene. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en medio de situaciones de crisis personales, individuales, sabemos que vos estás con nosotros, porque vos no nos dejás, Señor. La gente puede opinar, la gente puede criticar. Muchos criticaban esta situación, decían, pero este hombre, ¿por qué como ahora ve? ¿Quién lo sanó? Y él decía, yo era ciego, pero ahora veo. El testimonio de Cristo en nuestra vida es lo que nos cambia, lo que nos llena de esperanza, porque si Dios lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el futuro. Si Dios te sacó de una crisis anterior, te va a volver a sacar de la próxima. Si Dios te llevó a través de una situación, te va a volver a sacar en victoria en la próxima. Bueno, pero las situaciones son distintas, pero Dios es el mismo. Dios no cambia. Señor, yo te ruego en esta noche una palabra. Comenzá a pedirle a Dios una palabra, una palabra, una palabra. Señor, revelate en mi vida de una manera especial. Quizás tengas un sueño, quizás tengas una visión. Quizás Dios se presente de una manera nueva en tu vida. Quizás algo que no veías comiences a ver. Lo importante es que el Señor tome la prioridad
el Señor tome la preeminencia. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Señor, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Señor, mostrame tu camino. Señor, estoy cansado de mis sendas. Quiero andar en tus caminos, tus sendas. Señor, no quiero más de lo mío. Quiero lo tuyo, Señor. No quiero más de soluciones humanas. Quiero la revelación de tu Espíritu. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios.